Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén todos muy bien. Aquí el mensaje de tu ser interno. Tú de verdad necesitas algún mensajito que te pueda estar enviando tu ser interno. Necesitas saber algo, resolver algo, tener una idea de algo que se puede proyectar. Cuando tú pides, dame una señal, es que probablemente este video pueda ayudarte. Yo espero que sí. Vamos a ver entonces qué puede decirte tu ser interno en todo esto. ¿Qué cosas del amor o del desamor puede estar diciéndote tu ser interno? ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vamos a tomar acá una cartita y vamos a ver qué pasa. Señor. Ok. Ya está listo. Vamos a ver. Toma esa decisión de una vez. Mira lo que te piden. Toma la decisión que tengas que tomar de una vez. Mira, muchísimas veces uno se ve envuelto. Estamos hablando de relaciones de amor y desamor, ¿ok? Muchísimas veces uno se ve envuelto en situaciones dentro de la relación que por mucho que uno quisiera salirse de la relación, no se puede salir. Hay una carta bien importante en el tarot que la puede describir fácilmente. Te puede describir fácilmente lo que quiero decir. Muchas veces uno dice, Dios mío, no soy capaz de salir de esta relación porque dependo mucho económicamente de esta persona. Y entonces, si yo me salgo de esta relación, probablemente a lo mejor, ¿a dónde voy a parar? ¿A dónde me voy a ir? No tengo a dónde irme. Dios mío, prefiero que me sigan dando como quien dice palo, pero no salir de la relación porque de verdad no sé a dónde ir. Es un signo inequívoco de que estás dependiendo de la relación, ¿verdad que sí? No estás dependiendo de tus sentimientos ni de tu felicidad ni del amor, sino dependiendo de una situación fuera del amor. Que no puedo salirme de la relación porque sinceramente me siento atado o atada a ella sexualmente hablando y no consigo a más nadie que pueda hacer las cosas que hace esa persona. No me siento igual con otra persona. Eso tú no lo sabes, tú no lo has experimentado. Sin embargo, todas esas cantidades de cosas que te hacen depender de la relación son lo que muchas veces no te deja tomar una decisión. Pero ¿sabes una cosa? Que al fin y al cabo la decisión es... ¿Cuál es la decisión? La decisión es hacerte feliz, que tú seas feliz. Tu decisión es ser feliz. Eso es todo. Vamos a ver de qué manera puedes ser feliz. De la manera que sea, pero que seas feliz. Feliz y por supuesto sin dañar a los demás. Entonces veo acá esa carta que te dice ese mensaje que te manda tu ser interno que dice, toma esa decisión de una vez por todas, Dios mío, para tu felicidad y quizás para la felicidad de la otra persona, porque, como te digo, cada quien se tiene que buscar su propia felicidad, pero muchísimas veces la felicidad no está estando con alguien, a juro con alguien, pasando por encima los valores ni la dignidad. ¿Me comprendes? Vamos a ver qué otra cosa puede decirte entonces el tarot en caso tal de que haya sido tú el que hayas entrado en este video y que necesites realmente este video. Mira, dice que a pesar de que estás, como quien dice, no está fluyendo como debe ser, ese carro del amor no está funcionando. Hay muchísimo amor que tú puedes dar de muchísimas maneras. Mi corazón, puedes dar amor de diferentes maneras y que no necesariamente porque tú tomes una decisión, tú estés haciendo el mal. Sencillamente estás tomando tu decisión para tu vida. Cada quien que tomes la suya propia. Que resulta que tomar la decisión de irte de una relación va a dañar o va a perjudicar o va a hacerle doler a la otra persona. Pero mira, ¿cómo te puedo explicar? Uno tiene que pensar en uno, ¿sabes? Y la felicidad de uno está primero que nada. Quizás a lo mejor esa persona realmente
se lo ha buscado. De verdad, a lo mejor esa persona no ha sabido retenerte como debe ser. Quizás en la relación sucedieron tantas cosas que, a pesar de que esa persona te quiera, pero te has dado cuenta de que no eres feliz en la relación. No es justo para ti que estés en una relación donde no seas feliz. Así mismo te lo digo. Es verdad, a lo mejor la otra persona puede estar triste, puedes hacerle sentir un poco de nostalgia, pero mira, tenemos que ver realmente desde el fondo qué fue lo que pasó, qué es lo que hay. Mientras tú te hayas comportado como debe ser en tu relación, dando todo lo que tenías que dar por ella, siendo fiel a la relación, pero llega un momento en que tienes que tomar una decisión, eso no es criticable. Criticable sería que tú hicieras desastres fuera de la relación, le hicieras la vida cuadrito a la persona y estuvieras allí cómodamente, sabiendo que deberías de irte porque no le estás rindiendo a la relación y sin embargo te quedes. Eso sí sería doloroso para la otra persona. Pero si estás tomando decisiones de corazón a corazón y ves que realmente no funciona, de verdad que es lamentable, pero hay que hacerlo, hay que tomar las decisiones. Ahí te estoy dejando entonces, mi querido y adorado amigo, esa decisión que tengas que tomar. Tómala de una vez, sea la que fuere, no te dé miedo, arriésgate a tomar esa decisión definitivamente, porque mira, la última carta que sale es la carta de la esperanza. Siempre vas a tener una esperanza, a pesar de todo. Hay gente que dirá, pero ¿cómo yo voy a tomar una decisión? Esa otra persona se va a sentir defraudada o se va a sentir muy mal. Me quiere esa persona. Sí, está bien, puede ser que te quiera, sí, pero tú quieres a la persona. Tú vas a estar atado a una relación porque porque esa persona te quiere, mismo que tú no quieres. Es duro, ¿verdad? Es complicado, es bastante complicado. Hay que ponerse en los zapatos, eso es verdad. Hay que ponerse en los zapatos y saber realmente para dónde vamos. Si realmente tú preferirías arriesgar tu propia felicidad por la felicidad del otro. Habría que ver eso. Entonces, en todo caso, yo deseo que en algún momento tomes la decisión que tengas que tomar y que sea la correcta para tu propia felicidad. Así que ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado amigo, amiga, y ponte a pensar, ¿oíste? Toma la decisión que tengas que tomar, toma la decisión de una vez. Nos estamos viendo en un próximo y adorado video de El mensaje de tu ser interno. Bye bye.